Le vamos a dar la bienvenida a Gabriela Conti, que ya has estado aquí por otros motivos, pero te saludamos nuevamente. Y Laura Álvarez, ¿cómo estás? Gracias por estar hoy aquí. Ellas son parte de esta red de víctimas de parteras, Unidos, se llama también, ¿no? Esta red que han armado y que, están queriendo conocer su identidad, ¿no? Ese derecho básico que ha sido vulnerado. Voy a empezar con Laura, que hace más tiempo ha sido parte de esta asociación, de esta red. En principio, ¿cómo llegaste aquí, no? Hace 5 años que yo me enteré que no soy hija biológica de mis padres. Por un tema de salud empecé a hacer preguntas y mi mamá fue la que me lo contó y ella me contó que yo era adoptada. Cuando empiezo a averiguar, lo primero que hago es buscar mi partida de nacimiento. Cuando veo la partida de nacimiento, la verdad es que yo ya sabía que había nacido en Martínez, pero eso era el único dato que tenía. No tenía nombre de partera, ni clínica, ni sanatorio, nada, ni médico obstetra, no había nada más que eso, ni dirección. Entonces siempre me resultó extraño eso. Le pido a mi marido la suya y dije, a ver, comparemos, a ver qué es lo que, por qué vos tenés un montón de datos y yo no. Entonces me di cuenta que él tenía la partida de nacimiento original y yo solamente tenía un certificado de partida de nacimiento que es idéntico a la partida de nacimiento original. Entonces ahí dije, me tengo que pedir, la pido por internet. Me la pedí, cuando me llegó, obviamente trajo los datos que faltaban, que era el nombre de la partera, que es Emilia Torres de Ugalde, y la dirección donde yo había nacido, que es Santa Fe 1719. Después Emilia tiene otra dirección además. Más adelante, años después, se cambia su dirección y se va a otro lugar. Siempre estaba en un departamento tipo casa, en un primer piso. Eso también nos llamó la atención después hablándolo con el grupo. Varias parteras tenían este tipo de casas y trabajaban, sus consultorios eran así, como que abajo había un local por ahí y arriba tenían el consultorio. Entonces supongo que estas cosas las harían muy en horario de noche, nocturno, para que nadie se diera cuenta. Entonces, como los locales estarían vacíos, no escucharían ni el llanto de los bebés, ni gritos, ni nada. Me encuentro con eso. Al salirme el nombre de la partera y la dirección, dije, googleo el nombre de la partera y me encuentro con un grupo que hasta ese momento eran 3 personas que decían que habían sido vendidos por esta partera. Y ahí dije, se me vino el mundo abajo y dije, soy parte del tráfico de niños. Claro. Dije, qué horror. Así que ahí empezó todo este camino terrible de búsqueda. O sea, fue después, ¿no? Estuve mucho tiempo en estado de shock, fue muy fuerte, tenía 47 años en ese momento, ya tenía 2 hijas, estaba con 2 hijos, casada, de muchos años. Creo que eso también me ayudó, como fue la contención que me dio para poder encarar después todo esto. Pero en un momento cuando me repongo, dije, yo esto no puedo vivir con esto encima. Si soy víctima de este tráfico, evidentemente no sé qué pasó con mi madre. No sé si mi madre me entregó voluntariamente o si fui robada. ¿De dónde me sacaron? ¿Cómo es esto? Yo soy del 70 y las abuelas empiezan a buscar a partir del 74.
La verdad es que sí, yo hablé, abuela, llamé por teléfono, tomé coraje, me costó mucho, pero dije, yo necesito que ellas me digan que yo no tengo nada que ver con eso. Y sí, llamé por teléfono y me dijeron, no, vos estás por fuera del periodo, claro. Pero necesitaba comprobar eso, lo tuve que hacer. Fue un alivio. Después en el camino, años después, dije, ay, hubiese sido más fácil haber estado en ese periodo, que me hacían un ADN, que podía cotejar mi ADN con otra gente, y no tan difícil este camino que es buscar por otro lado. Pero bueno, esto es así. Yo me entero que mi partera, Emilia Torres, sí. Bueno, entro al grupo, éramos 4. Al año ya éramos como 20 personas. Y mientras era una organización, entonces, decís vos. Mientras estábamos estudiando, porque Bien. La verdad investigamos, nosotros en este camino del buscador nos volvemos sabuesos, investigadores, sí, claro, genealogistas, genetistas, te volvés de todo, aprendés a hacer de todo y investigás todo el tiempo, porque además nosotros no tenemos acceso a los libros, a las actas, no tenemos acceso a ningún registro. Pero vos decís que había de todo esto. Sí, porque te cuento esto. Cuando seguimos investigando, sí. Decíamos, esta partera no podía trabajar sola. ¿Cómo es que trabajaba sola? O sea, tenía que estar trabajando con alguien más. Cómplices. ¿Cómo se la policía, claro. Los registros? O sea, tenía que estar todos trabajando en conjunto. Pero también vimos, en algún momento tenemos acceso a un acta y vemos que hay otra partera, que es María Elena Ubalton de Spinelli, que también trabajaba en la zona de Martínez, en la calle Santa Fe, no me acuerdo ahora bien el número, ya te lo digo, a 3 cuadras de donde estaba Emilia Torres. Y entonces dijimos, claramente trabajaban juntas, porque, a ver, si vos te pones un negocio, les voy a contar esto que fue una charla que tuve con otra buscadora que se llama María Luján, que es del grupo también de Emilia Torres, que ella me decía, cuando nosotros investigábamos y hablábamos por teléfono, investigando, ella me decía, escúchame, si vos te pones un negocio, por ejemplo, te pones una carnicería, dice, vos no sabés que en la otra cuadra hay una carnicería, o a 3 cuadras hay otra carnicería que es tu competencia, sí sabes. Me encantó igual. Es tremenda la comparación, chicas. El ejemplo de ella fue muy claro. Y sí, y dijimos claramente. Bueno, y después fuimos corroborando eso. Y así fuimos atando cabos y fuimos viendo que las parteras tenían direcciones cruzadas, o sea, que por ejemplo iban a buscar a la casa de una anotado a nombre de otra. Entonces ahí empezábamos a ver que se cruzaban las direcciones y los nombres. Cuando empezamos a hablar con gente de otros grupos de buscadores, lo que quedaba claro que había vinculación había entre una ellos. red, era una red de tráfico. Siempre supe que era adoptada con esta. O sea, Laura no sabía. No, ella no. Yo supe, pero siempre tuve dudas por esta cuestión de nunca pude ver mi partida de nacimiento. Yo tengo otros hermanos que no son adoptados, entonces siempre había como una cosa distinta y ellos tenían su partida. Yo le contaba a ella hoy que de chico yo me crié en la zona de Ramos Mejía y podíamos ir a ver el hospital donde habían nacido, la clínica donde habían nacido mis hermanos, y yo siempre decía, ay, pero yo quiero ir a Martínez, a donde estaba mi clínica, y mi mamá siempre me ponía una excusa, me decía que no estaba más, que no podíamos, que no otro día, y uno le creía esto, y pasaba, pero siempre te quedaba esa duda, hasta que en algún momento, cuando yo tuve mis hijos, tuve la necesidad de buscar, porque dije, bueno, yo tengo que saber por qué, o sea, qué pasó, quién era esa persona, qué le pasó, porque sentía que me faltaba la identidad. El año pasado, buscando en la casa de mi papá, en una carpeta de la ciudadanía italiana, encuentro mi partida original. Y no le digo nada, me la llevo, y porque si no, no me la iba a dar. Pero igual es tuya, ¿no? Sí, pero como eran sus cosas, revisar sus cosas, claro. Es como que uno se siente, por más que seas grande, intrusivo en el hogar de tu padre, es como incómodo. Me la llevo.
Y empiezo a buscar, a googlear, y así doy con Romina, que es una de las chicas fundadoras del Grupo Unidos. Y bueno, empiezo a ver la dirección, empiezo a ver a Emilia Torres de Ugalde. Mi partida de nacimiento es calcada, o sea, a muchas otras. Tiene Emilia Torres de Ugalde, Avenida Santa Fe 1235, que era su consultorio, que era posterior al tuyo. Sí. Y varios tienen ese mismo domicilio, y después, cuando logro hablar con mi padre el año pasado, él me cuenta que sí, que fue un lugar que era en un primer piso. O sea, cada uno va corroborando este colectivo de historias, porque cuando lo habla yo con mi padre lo hablé, me dijo, sí, le digo, ¿vos te acordás si tuvieras que subir una escalera? Sí, era en un primer piso. Claro, tu mamá o tu papá en este caso ya son personas mayores también. Claro, mi papá tiene casi 86 años, entonces es como un tema poder hablarlo con él, pero él se acordaba, en la medida de sus posibilidades y de su shock, porque tampoco quería contar mucho, me fue abriendo de a poquito un poco la historia, medio que yo sacándole, bueno, yo ya sé que era ahí. ¿Qué era? Bueno, sí, era en un primer piso. Y otra cosa que corroboramos yo con él, que él jamás me lo había dicho, yo tengo 50 años, en mis 50 años, en ese momento 49, es que él había pagado. Y el valor que me dio en ese momento, me dijo que eran algo así como $17,000, y era como el valor de un departamento en ese momento, para que yo tuviera... Pero digo, eso es poco, mucho, no sabíamos. Claro. Entonces él ahí me manifestó que ese valor era el equivalente a lo que podía salir un departamento en ese momento. Que a él le habían dicho que era para gastos que tenían de esta chica, de la persona que me iba a dar a mí en adopción, por la internación y por los gastos médicos. Que él le digo, ¿te pareció mucho? ¿Te pareció poco? En ese momento me dijeron eso y yo acepté, no dudé y no cuestionó. Entonces, bueno, ahí me entero de toda esta información, le cuento a Romy algo con otras chicas del grupo que son terapeutas, y la historia es más o menos la misma, y con cada uno podemos corroborar esto que ella contaba, que todo, por ejemplo, en mi caso yo nací con bajo peso, era algo muy común, porque aparentemente a las mamás no se las dejaba llegar a término a muchas de ellas. Evidentemente por una cuestión que contaba ella, que quizás las dormían de noche en estos lugares, le sacaban su bebé, le decían que había nacido muerto y... que se había complicado. Iban por ahí a un control, estaban de 7 meses, 8 meses y les provocaban el parto, en realidad. Les inducían el parto y después las dormían. Cuando nacían los bebés las dormían, cuando se despertaban les decían que el bebé había nacido muerto, que mejor no lo vieran, que ellos iban a ocupar de todo, que se encargaban de todo. A veces, o sea, no les entregaban nada, ni certificado de función, ni el cuerpo para que lo pudieran enterrar, nada. Nosotros hablamos de adopción porque eso es lo que nos dijeron, pero en realidad no somos adoptados, sino que somos todos apropiados, porque nos inscriben como hijos propios, pero en realidad somos hijos de otros padres biológicos. Entonces, si bien nuestras partidas de nacimiento son legales, no son reales. Y nosotros hoy tenemos una herramienta que es como la herramienta maravillosa, que es el ADN ancestral. De acuerdo. El ancestral. Sí. Ese ADN es por el que estamos ahora todos como buscando, porque es lo único real que tenemos. ¿Qué diferencia hay entre claro, el ADN común y el Claro, ancestral? El ADN que hace, por ejemplo, CONADI, hay mucha diferencia de marcadores entre uno y otro. El ADN que hace CONADI es como 1 a 1. Es el cotejo con 1 a 1. Claro, correcto. Exacto. Tiene 25 marcadores. Y el ADN ancestral tiene 600.000 marcadores. Es el que te buscan para atrás. Te busca para atrás hasta 5 generaciones. Vos puedes encontrar parientes por todo el mundo, parientes cercanos y parientes lejanos. Entonces nosotros empezamos a armar esos árboles desde allá lejos hasta que llegamos a nuestros padres. Sí, por eso te digo, nos volvemos genetistas, genealogistas. Porque hay que aprender a leer. Hay que aprender. Esos ADN, tenés que no hacer como sencillo. Un cursito y entender qué es lo que estás leyendo, no es fácil. Claro, pero se puede. Sí, se puede. ¿Y han logrado reencuentros? Sí, hay reencuentros y cada vez más seguido, porque justamente porque como estamos insistiendo tanto en el tema de hacerse el ADN ancestral,
Hay mucha gente que cada vez más se lo hace y es muy importante que se lo hagan también las personas que sí conocen su árbol genealógico, porque ellas pueden subir todo su información genética, claro. O sea, como que todos deberíamos, el DNI debería ser un derecho. Y sería re fácil, ahí encontraríamos todos. Nosotros en el grupo tenemos 3 que se fueron dando. En general, en todos los grupos, porque hay un montón de grupos de buscadores por todo el país está lleno de grupos de buscadores, incluso de otras redes, hay también redes así de parteras, digo. Tuvimos 3 encuentros con estos fueron con la parte paterna, llegaron a la parte paterna. Y después hace poco en otro grupo que tenemos un compañero que lo conocemos casi todos, que hace como 17 años que estaba buscando, y hace muy poquito Juan Manuel acaba de encontrar a su mamá y a su papá, a los 2. Encontró hermanos, me cuesta imaginar una locura, los padres abriendo la puerta esa, ¿no? Una locura y una felicidad que nos dio a todos, que de verdad que le pasara, porque él es un buscador ya hace tantos años que increíble. Además, esa mamá, ese papá no tenían noción de... Bueno, el tema es ese, que lo que estamos viendo que muchas madres quizás no saben. Yo en general digo las madres porque son las que tienen la última verdad, porque ellas, a lo mejor puede llegar un papá, ahí, sí, claro, estuvieron ahí, estuvieron en el parto, y ellas son las que nos pueden decir realmente qué pasó. Esto, viste, que a lo mejor no saben que las estamos buscando, o no saben que les pasó, que las engañaron, que fueron engañadas. Lo que hablamos siempre es, si a vos ibas a tu médico y a tu obstétrica, y vos confiabas, y si eras una persona más bien joven, que podés creer que sea el caso, ibas a dudar de tu médico, de la obstétrica, que eran autoridad, que si te decían murió en el parto, quédate tranquila, nosotros nos encargamos de todo el papeleo, no ibas a dudar y poner en duda. Claro, y aparte en medio del shock lógico de todo esto, shock, ¿no? que Laura, tenemos que situar claramente en esa época, o sea, esto otro contexto, ¿no? O sea, no se cuestionaba, es lo que decía Gaby, no se cuestionaba la palabra del médico, no se cuestionaba nada. El vecino te veía llegar con un bebé y no le preguntaban cómo, viste, llegó este bebé acá. Ya están los mitos de que uno iba a adoptar y se iba a una provincia del norte también, o del noroeste. Bueno, eso sigue pasando, hoy sigue pasando. Bueno, vos me preguntabas antes cuál era nuestro objetivo, y ese también es un objetivo, que esto no puede seguir pasando. No puede seguir pasando. No podemos permitir que esto siga pasando. O sea, nosotros estamos acá gritando esto porque nos pasó a nosotros y queremos llegar, sí, a encontrar nuestra verdad, pero no podemos permitir. Yo soy mamá también y me pongo en el lugar de las madres y digo, ¿qué hubiese hecho yo en ese lugar? Y no sé, es ¿Han encontrado Pero, eco en la legislatura nacional? ¿O en alguna legislatura provincial? ¿Han llegado con algún...? Es muy difícil. Ahora en algunas provincias está la ley, que ahora en 9 provincias, pero estamos necesitando una ley nacional, ¿viste? De identidad biológica, que nos ayuden, que nos dejen acceder a los registros, que nos ayuden, aunque sea con los ADNs ancestrales, para que podamos encontrarnos. No sé, y muchas cosas más podrían ayudar. Algo muy técnico. ¿Cómo se hace un ADN ancestral? ¿Dónde se hace? ¿Cuánto cuesta? Es muy sencillo hacérselo. ¿Es un examen de sangre? No, ni siquiera, es de saliva. El hisopo. Es el hisopo, claro, que te lo pasás por las mexillas, y hay otro que te lo pasás por la otra mejilla. Y a partir de eso lo mandás a un... No se hace en Argentina. Se compran afuera, pero en realidad ahí está la gente de nuestra primera página, que son los que lo traen, que es un laboratorio que lo trae acá, está en Rosario, y ellos te lo compras por Mercado Libre, llega desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, y te llega al día siguiente a tu casa. Vos te lo haces, lo mandás por correo a Rosario, que es donde está el laboratorio, ellos juntan 50 muestras, que se juntan en 1 semana y media o en 2,
cada vez se juntan más rápido. Claro, claro. Yo me acuerdo cuando me lo hice hace 5 años, fueron varios meses, y después ellos envían todas esas muestras al laboratorio en Estados Unidos. Allá se procesa la información y al menos de un mes tenés la información que está subida a la plataforma de este laboratorio y entras y empezás a ver tu genética, que eso, digamos, es la parte linda y divertida de esto. Sí. Yo, por ejemplo... A ver, componentes de dónde vienen, dónde vienen tus ancestros. Yo viví toda mi vida entre españoles y creí que esa era mi etnia, y resulta que tengo más del 65% de mi etnia italiana. Así que fue maravilloso. Y me casé con un hijo italiano. Claro, dije, después eso Claro. sí, la vida. Viste que estamos haciendo ahora una campaña con famosos, con unos videos que la verdad que genialmente Sí, te conmueven. Sí, Ellos conmovidos con el tema y lo uno hacen escucha. de mucha buena onda con nosotros. Estamos súper agradecidos porque, no sé, podrían darnos vuelta. Podrían haber dicho que no, y sin embargo muchos de ellos dijeron sí, que sí. y van viendo que otros lo hacen y dicen, yo me quiero sumar, así que nosotros estamos realmente muy contentos con eso. Y está dando mucho resultado, mucha gente nos está llamando y se está comunicando y nos pregunta, porque no tenemos ayuda, nos ayudamos entre nosotros. La verdad es que nosotros no es que somos una oficina, pero bueno, Es un ayudamos. grupo Es que una red. va pasando su Claro. experiencia y cada uno que llega se lo escucha y se le cuenta las otras historias y se lo guía un poco en el proceso de lo que es lo que tiene que hacer. O sea, al principio uno no lo cree, o sea, decís, no puede ser, decís, no. Es muy fuerte ver que aparte tenemos acceso en el grupo a nuestras partidas y yo veo algunas que están calcadas, o sea, Sí, son igual, iguales. hasta como si las tuvieran hechas porque están iguales. Y es muy fuerte ver que decís, no, entonces esto realmente Y la misma sucedía. letra. La misma letra, las mismas y personas. firman las mismas personas. Es muy fuerte eso. Y a mí me pasó que, bueno, las chicas que ya estaban hace muchísimos años me guiaron, charlé con Romina. Hay algunas de las chicas que son terapeutas, te dan un poco de asistencia y te guían un poco si haces terapia, cómo lo tenés que tratar privadamente. Hacemos de todo Porque nosotros. necesitas contención, porque yo tengo a mi familia, a Norberto, a mis padres, mi papá, así todo está a su manera, mis hermanos, pero hay gente que no tiene a nadie, entonces tenés que ver cómo guiarlos a cada uno, y la verdad que en el grupo se los escucha a todos. Él cuenta su historia, que es esto que cuentan todos los papás, que para ellos era una adopción, o sea, en ese Claro. contexto histórico del año 70, Era legal. 72, Era era la legítimo, manera, era la era forma. legítimo, Era la era forma. contarle No yo era me- legal, pero era la forma. Era la forma. Estaba instaurado eso, que era así. Era así, él cuenta que me contó, y mi mamá en su momento también me había contado, que cómo llegaron a esta persona. Y ellos lo que me cuentan, antes de todo esto, era que mi mamá tenía una médica que la atendía, ginecóloga, que les pasó el contacto. O sea, por eso esto nos confirma Se que había sabía, una red. se Y sabía. de hecho, la médica esta los acompaña a ellos, en teoría, por lo que me cuentan, el día que me van a buscar a mí. Porque había médicos que daban el visto bueno si los bebés estaban sanos o no. Entonces siempre nos preguntamos qué pasaba con Dios esos mío. bebés que vetaban y decían, no, este bebé no, porque no está sano. O porque tiene este problema, o porque tiene este otro problema. pasaba, ¿Qué no? hacían con esos bebés? Cuando Porque sabes, ya la el mamá se descarte. lo habían sacado. Claro. Claro. Entonces era un tema también que llevaba en mi caso fue la médica que atendía a mi mamá y que supuestamente Rosa, se llamaba Rosa, dio el visto bueno y se hicieron los papeles. Y por ahí te lo cuentan y cuando uno es chico y más joven y no pensás todo esto, decís, bueno, era el entorno, había un médico, o sea, ¿cómo voy a dudar? Y creas que ese era el tipo de adopción que había en ese momento. No se cuestionaban No esas se cuestionaba. cosas. El médico decía una cosa y Sí, sí, era palabra palabra santa. santa, no se cuestionaba. Lo mismo con nuestros padres. Nuestros padres nos decían, no, vos no sos adoptado, o pues yo lo pregunté un montón de veces y a mí me decían, no, y mi mamá se enojaba mucho y llegó un momento que yo preferí no preguntar No sé qué más. preguntar. Entonces dije, Pero bueno, eso cuando fuiste más basta. grande, cuando eras chica, Claro. eras... Claro. Lo que decía Omar era verdad. Siempre fue Claro, lo no, que Bueno, me pero a dijeron veces ellos. uno empieza a buscar a ver a qué me parezco, ¿no? Siempre, eso siempre. Lo que pasa es que siempre hay cosas que te hacen dudar.
no es que te hacen dudar, sino que hay cosas que nosotros sentimos todo el tiempo que no tienen que ver, que vos decís, yo no tengo nada que ver acá. En esta red nosotros tenemos 24 parteras y 5 médicos. Hasta este momento descubrimos que son 24 parteras y 5 médicos que están implicados. Hay una sola partera que está viva, Rossignoli, y Marta Rossignoli, y que es una señora ya muy grande, todas están muertas, y los médicos creemos que hay uno que está vivo. Estamos investigando. Están publicando sí, los nombres sí. de las parteras por el tema de que están pidiendo que si en tu Si alguien- certificado de sí. nacimiento aparece esta mujer, Sí. bueno, que consulten. Fuiste parte de víctima de esta red, pero si te hace ruido que vos crees que te dijeron que fuiste adoptado, bueno, fíjate en tu partida de nacimiento, fíjate qué encontrás, si tenés una partida de nacimiento original o no, si no la tenés, pedila, y bueno, Sí, particularmente comunícate. En esta zona que Emilia Torres de Ugalde, que era la partera que tenemos nosotras en nuestra partida, quizás hay mucha gente de la zona que la conoce o conoce a algún familiar o tiene Claro. algún otro dato. Eso también es importante, que por ahí no es ningún caso, pero la conocía. Y María le Elena de contaba- Spinelli, ¿no? Sí, María Elena Walton de Spinelli, también. Y si la gente se y quiere- es zona de Fines y en zona norte en otro lugar más. Sí, ¿encontraron? sí, estaban ahí por esa zona. Yo, por ejemplo, a mí a los 3 días de que nací, supuestamente, de la fecha de nacimiento, me trajeron a vacunarme al hospital de San Isidro, cuando yo vivía en Villa Urquiza, que tenía muchos hospitales antes que este. Claro. O sea, creo que alguna conexión con ese hospital hay, o trabajaba la partera ahí, o no sé. Y la partera está, Emilia Torres de Ugalde. Yo encontré una vez la tarjeta personal de ella en la casa de mis padres, y ahí me entero que también era médica obstétrica y que trabajaba en el Policlínico Rawson, en la parte de la maternidad que se llamaba Alvear. Así que bueno, ellas trabajaban ahí, las dos trabajaban por la zona, no sabemos si trabajaban también en otros hospitales de la zona, pero es probable. Pero hay conexiones, porque también Emilia Torres, yo escuché y vi gente que tenía el domicilio de O'Higgins en Capital, en Belgrano, y quizás porque tenían relación con otras de las parteras. Que Claro, también sí, con Picardo. ¿Ves? Es una red que empezaba Sí. a tejerse. Ahí es donde fuimos viendo las conexiones entre las parteras. O sea, todo esto es investigado a full. Por cada uno. Sí, Ay, sigamos. somos como hormiguitas ¿Y que... un teléfono para comunicarse con ustedes? Sí, tenemos mira, te puedo pasar nuestro Instagram, que es víctimas-red-de-parteras, y nuestro Facebook es Víctimas Red de Parteras-Unidos. También estoy pensando que bueno, acá hay una búsqueda de amor sobre todas las cosas, pero esto, ¿no? Sin romantizar, porque acá hay un pedido también de justicia Sí. y de sí. bueno, de identidad, ¿no? Que con esto empezamos. Tiene esta charla. que ver con eso también, ¿no? Justicia también por las madres, justicia por nosotros, y porque, vamos, esto no puede seguir pasando, no podemos todos permitir que esto siga existiendo. ¿Por qué no hay mejores leyes con respecto a la adopción? Agilizar también eso, para que sea legal.